Hemos traído alabanzas, testimonios para la honra de nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Así en esta hora vamos a comer palabra que viene de parte de nuestro Dios. Gloria a Dios. El tema de esta noche de la prédica es pastores conforme el corazón de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Verá que conocemos, verá, pastores, los pastores, ¿verdad? Pueden ver pastores de ovejas, ¿verdad? Tienen sus ovejas los pastores, y en esta noche vamos a hablar pastores conforme al corazón de Dios, que han recibido el llamado de nuestro Dios Jesucristo para estar en medio de su pueblo con sus ovejas. Gloria a Dios, aleluya. Así que en esta hora vamos a orar antes de abrir la palabra de nuestro Dios. Maravilloso Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, maravilloso Dios. Gracias, Padre, por este privilegio, Señor, que me has dado de traer tu palabra en esta hora, Señor. Que de mis labios, Señor, no salgan palabras corrompidas, Señor, sino que salgan palabras de edificación, Señor, como tú me lo has mandado, maravilloso Padre. En el nombre poderoso de Jesús, prepara la tierra, Señor, donde va a caer la semilla y que den frutos, maravilloso Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Sí, pueden sentarse. Gloria a Dios, aleluya. Y les pido que abran sus Biblias en Jeremías. Gloria a Dios. Jeremías 3:15. Gloria a Dios, aleluya. Jeremías. Gloria a Dios. Jeremías 3:15. Amén. Gloria a Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así dice la palabra en Jeremías 3:15. Gloria a Dios. Dice así: y yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Gloria a Dios. El tema de esta noche es pastores conforme el corazón de Dios. Gloria a Dios, aleluya. En esto nos podemos dar cuenta, ¿verdad? El punto clave aquí es palabra de Jehová a Jeremías, ¿verdad? De exhortación al pueblo de Israel y a Judá, que andaban, ¿verdad?, en pecado. Gloria a Dios, aleluya. Así que Dios hizo el llamado, ¿verdad?, a los pastores, y Él dijo: pondré pastores conforme mi corazón. No dice conforme el corazón del hombre, no, sino que os pondré pastores conforme mi corazón. ¿Y cómo es un pastor, verdad? Conforme el corazón de nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Es aquellos pastores que han recibido el llamado de parte de nuestro Dios Jesucristo. Y es por eso dijo aquí, le dio la exhortación el profeta, ¿verdad? El profeta Jeremías. Vino la palabra, ¿verdad?, de nuestro Dios, ¿verdad? El profeta Jeremías, que él profetizara al pueblo de Israel, que andaban en pecado, ¿verdad? No andaban bien delante de nuestro Dios, y por eso dijo: pondré pastores conforme mi corazón. Que Él iba a escoger a cada uno, ¿verdad?, de diferentes partes, para ponerlo delante, para que Él se encargara, ¿verdad?, de llevar a su pueblo, de caminar a su pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Y esta noche vengo hablando, ¿verdad?, aquellos pastores que han recibido, ¿verdad?, el llamado de parte de nuestro Dios Jesucristo, de parte de nuestro Dios. Aquellos pastores que están dando el buen pasto, que están alimentando a las ovejas, ¿no? Aquellos pastores, ¿verdad?, que no son conforme al corazón de nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Así también nos vamos a ir rápidamente a Ezequiel. Gloria a Dios, aleluya. En Ezequiel 34, ¿verdad? Fue una profecía del profeta Ezequiel, ¿verdad?, para los pastores de Israel. Aquellos pastores, ¿verdad?, que solo ellos se estaban alimentando de la palabra, y a las ovejas, ¿verdad?, los estaban dejando por un lado. No estaban bien delante de nuestro Dios. Y en estos días, ¿verdad?, también vemos pastores así, que no son llamados por Dios. Aquellos pastores que no son llamados por Dios, ellos no van a perseverar en la obra de nuestro Dios. Ellos van a dejar tirado el cargo, ¿verdad? Aquellos pastores que no fueron el llamado, no han recibido el llamado de Dios. Cualquier rato, cualquier momento vienen las pruebas, vienen las dificultades, y ellos van a dejar tirado eso. Por eso el Señor dice: los daré pastores conforme mi corazón, que ellos apacienten a las ovejas, ¿verdad? Y estos pastores en Israel, ellos estaban haciendo las cosas mal delante de nuestro Dios. Ellos no estaban haciendo las cosas bien. Por eso viene palabra, ¿verdad?, de Jehová al profeta Ezequiel, que él profetizara a estos pastores que no estaban haciendo las cosas bien delante de nuestro Dios. Ellos no estaban
estaban descarriando a las ovejas, no le estaban dando la palabra, no estaban dando, ¿verdad?, esa palabra para las ovejas, ¿verdad?, que ellos tenían, sino que por eso vamos a leer en Ezequiel, gloria a Dios, Elías, 34:22. Gloria a Dios, dice así la palabra de Dios, Ezequiel 34:22, dice así: yo salvé a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre ovejas y ovejas, y levantaré sobre ellas a un pastor, y a las que apacentarán y él las apacentará, perdón, hermano, a mi siervo David, y él apacentará, y él les será por pastor. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, de David, ¿verdad?, que él era un pastor, simplemente era un pastor de ovejas, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Recibió el llamado, ¿verdad?, de parte de nuestro Dios, y él fue un pastor, ¿verdad? Él lo puso, ¿verdad?, como rey, y él era un simple pastor de ovejas, pero el Señor le hizo el llamado, ¿verdad? Así en esta hora de la noche, ¿verdad?, hay pastores que han recibido el llamado de nuestro Dios, pero y hay otros, ¿verdad?, otros pastores, ¿verdad?, que no han recibido el llamado de nuestro Dios, y hay muchos, ¿verdad?, en las iglesias que no han dado, ¿verdad?, no están haciendo conforme la voluntad de Dios, el propósito de Dios en esos pastores. Se están alejando de las iglesias, están desparciendo las ovejas, ¿verdad? A veces también los pastores a veces no salen, ¿verdad?, a evangelizar, o no están saliendo allá afuera, ¿verdad?, donde está la necesidad. Y aquí el Señor hoy nos habla conforme su palabra, ¿verdad?, que Él ha dado pastores conforme el corazón de Él. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así lo vemos, ¿verdad?, que aquí ha levantado, ¿verdad?, a su siervo David. David, ¿verdad?, Él dice que Él va a ser el pastor, ¿verdad?, que Él apacentará a las ovejas. Amén. Y así ha hablado Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios, aleluya. Así, esto es muy importante, ¿verdad? Las ovejas. El pastor siempre va a tener sus ovejas. Y si usted encuentra, ¿verdad?, algún pastor ahí que él se dice llamar pastor y no tiene ovejas, pues sinceramente, pues él no es un pastor, porque el pastor, ¿verdad?, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, el único pastor de pastores, ¿verdad?, de las ovejas, que Él murió por nosotros en aquella cruz del Calvario. Así también los pastores hoy en día también, ellos deben apoyar, ¿verdad?, a las ovejas, darle, ¿verdad?, si el hermano le dice, ven a orar por mí, el pastor tiene que ir. Es un trabajo que el Señor los pedirá cuenta, ¿verdad?, al fin, cuando ellos estén delante de nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Y así también hay pastores hoy en día, ¿verdad?, que se han de llamar pastores, pero no tienen ovejas. No tienen ovejas, ¿verdad?, no han recibido el llamado de parte de Dios, sino que solo ellos dicen que son pastores, ¿verdad? Pero no es, ¿verdad?, por hablar, ¿verdad?, pero esos pastores abren su congregación y a los pocos días, ¿verdad?, ellos fracasan, ¿verdad?, se van, ¿verdad?, no apacientan bien las ovejas, llega un problema y dejan tirado todo. Y las ovejas, ¿qué pasa? Se desparcen, ¿verdad? Pero aquí el Señor eso no quiere. En cambio, el que tiene el llamado del pastor, ¿verdad?, que el que Dios puso conforme a su corazón, ese pastor, llegue lo que llegue, esté en pruebas y luchas, siempre va a permanecer fiel, siempre va a permanecer ahí, no se va a mover a pesar de las dificultades que va a pasar. Gloria a Dios. Amén. Así el Señor en esta hora nos manda, ¿verdad?, conforme a su palabra, hablarnos, ¿verdad?, a los pastores que no están haciendo las cosas bien delante del Señor, aquellos pastores, ¿verdad?, que no tienen ovejas, aquellos pastores que en vez de alimentarlos con la palabra de Dios, lo están descarriando, ¿verdad? Y hoy es la palabra para aquellos pastores que hoy es la exhortación para ellos, que sean y que conforme al corazón de nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, aleluya, porque el Señor dejó los pastores que apacentaran las ovejas aquí en la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Así en esta hora nos vamos a ir a Hebreos 13:20. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y en Hebreos 13:20 la palabra de Dios dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Gloria a Dios, ¿verdad?
Y aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Jesucristo, el único pastor, ¿verdad? De las ovejas. Gloria a Dios, aleluya, que dio su vida por mí y por ustedes, ¿verdad? Gloria a Dios, este pastor, el único, ¿verdad? El único pastor de las ovejas, que es Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Así en esta hora de la noche, el Señor nos habla por medio de su palabra, que si estamos haciendo las cosas bien delante de nuestro Dios, vamos a perseverar a pesar de luchas, a pesar de pruebas. Esos pastores que han sido llamados conforme al corazón de nuestro Dios van a permanecer ahí en esa roca que es Cristo Jesús. Aleluya. Pero aquellos que no, en esta hora, los que no están haciendo bien las cosas delante de nuestro Dios, hoy es el tiempo que ellos se hagan un examen en sus vidas y que hoy ellos puedan ir y ver dónde está la necesidad de poder solucionar la necesidad que hay en las ovejas, y que no los desechan para afuera, sino que el Señor nunca nos desechó a nosotros, sino que Él vino por cada uno de nosotros a entregar su vida en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así también hoy nos habla también Dios conforme a la palabra, ¿verdad? A nosotros también, no solo es el pastor, sino que a las ovejas también, ¿verdad? Las ovejas que tienen sus pastor y que están, ¿verdad?, pegados a sus pastores, que hay que obedecerlos, ¿verdad? Tampoco ponerlo, ¿verdad?, la carga a los pastores, sino que también las ovejas se han entendido a la voz de sus pastores. Gloria a Dios, aleluya, porque el pastor, donde va a ir el pastor, también va a ir las ovejas, ¿verdad? Porque si las ovejas se van para otro lado, no tienen esas ovejas, no tienen pastor, sino que ya son cabros, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Así Dios nos habla conforme a su palabra hoy, que hoy el Señor ha puesto pastores conforme al corazón, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Así nos vamos a San Juan 10, 7 y 15. Gloria a Dios, aleluya. En San Juan 10, versículo 7 al 15. Gloria a Dios, aleluya. Y la palabra de Dios dice así en San Juan 10, del 7 al 15. Volvió pues Jesús, aquí Jesús hablando, ¿verdad? Volvió pues Jesús a decirles: de cierto, os digo que yo soy la puerta de las ovejas, ¿verdad? Sabemos que el Señor es el único pastor de pastores. Amén. Es Cristo Jesús, que vino a dar la vida por nosotros, ¿verdad? En esta hora, Él hablando aquí con sus propias palabras, dice así: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, ¿verdad? Salvo y entrará las ovejas, y entrará y saldrán y hallarán pastos. Y el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. El Señor hablando, ¿verdad? Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él fue el gran pastor, ¿verdad? El gran pastor de las ovejas, que su vida dio por nosotros en aquella cruz del Calvario, y por su misericordia es que estamos hoy aquí. Y el Señor hoy nos habla conforme a su palabra, que el Señor de esos pastores, ¿verdad? Que los pastores imitan al pastor, al único pastor de las ovejas, que es Cristo Jesús. Así el Señor hoy nos demanda, ¿verdad?, conforme a su palabra, que así los pastores, ellos puedan hacer la voluntad de nuestro Dios para poder también dar su vida por las ovejas, ¿verdad? Y hoy nosotros, ¿verdad?, nos preguntamos esto, ¿verdad? Si los pastores dan la vida por las ovejas, ¿verdad? Y si no, y si ellos dicen, ¿verdad? Si ellos los hermanos, ¿verdad?, lo llaman para otro lugar, o los piden oraciones allá, y los pastores no van, los pastores solo están en la congregación. Esos pastores, hoy el Señor manda la palabra, ¿verdad?, que hoy se vuelvan, ¿verdad?, a sus caminos, y que ellos hagan conforme el corazón de nuestro Dios, ¿verdad?, que Él dio la vida por las ovejas. Así el Señor hoy habla, ¿verdad?, a los pastores y a las ovejas, que están conforme a sus pastores, que sean fieles a sus pastores, que ellos vayan donde vayan sus pastores, que las ovejas los siguen, ¿verdad? Porque si las ovejas no siguen, simplemente son cabros, ¿verdad? Y que porque solo el pastor, ¿verdad?, él no puede hacer las cosas, sino que él debe tener sus ovejas, ¿verdad?, para apacentarlos. Gloria a Dios, aleluya. Así como dijo el pastor Caín, un solo leño no puede arder, ¿verdad? Así que el pastor también,
porque Él se encarga de llevar, ¿verdad?, la palabra de nuestro Dios cada día. Él se encarga, ¿verdad?, de estar orando por cada uno de los hermanos. Si algún pastor no lo está haciendo, orando por cada líder, por cada miembro, él no es un verdadero pastor. El pastor, conforme al corazón de Dios, él va a poner cuidado a sus ovejas. Él va a mirar dónde está la necesidad. Él va a ir a orar por sus ovejas donde quiera que vayan. Él va a ir. Ese es un pastor conforme al corazón de nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y dice así, gloria a Dios. Y dice el 11: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo deja las ovejas y huye, ¿verdad? Así vemos muchos, ¿verdad?, que se creen que son pastores, ¿verdad? Pero si no son llamados de parte de Dios, hermano, déjame decirle que está perdiendo su tiempo de llamarse pastor, ¿verdad? Pero si el pastor le puso a usted conforme al corazón, si el Señor los ha llamado, ¿verdad?, a estos pastores conforme al corazón de Él, a pesar de todo lo que vengan, ¿verdad?, van a decir: ¿por qué este hermano, este pastor está todavía abierto su iglesia? Porque este pastor está todavía perseverando ahí. ¿Por qué? Porque deben entender, amados hermanos, que el que los llamó no fue el hombre, sino que recibió la llamada de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso aquellos pastores, ¿verdad?, que hoy en día se han mantenido en la brecha, se han mantenido en la palabra, han mantenido a la congregación, han mantenido, ¿verdad?, a las ovejas con la palabra de Dios. Es aquellos pastores que el Señor ha llamado conforme a su corazón. Y si usted en esta hora de la noche no está viviendo conforme al corazón del Señor, hoy es el momento. El Señor te dice que tú seas un pastor conforme al corazón de nuestro Dios, ¿verdad? Que Él da la vida por sus ovejas, ¿verdad? Y aquí dice, ¿verdad?, que aquellos pastores, ¿verdad?, que huyen, ¿verdad?, y dejan a las ovejas ahí, ellos no se llaman pastores. Y ellos solo son lobos rapaces, ¿verdad? Y vienen a destruir, a hurtar, ¿verdad? Que a eso vino el enemigo, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Y nos vamos aquí mismo en San Juan 10. San Juan 10:3 dice: abre el portero, ¿verdad? Perdón, nos vamos un versículo antes atrás, el 2 dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, y abre el portero, y las ovejas oye su voz, ¿verdad? La oveja, ¿verdad?, muy bien conoce la voz de su pastor, ¿verdad? Pero hay de aquellas ovejas, ¿verdad?, que cuando el pastor le llama, el pastor habla o el pastor le dice algo, ellos se reniegan, ¿verdad? Ellos no son ovejas, ¿verdad? Ellos simplemente son cabros, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Aquí dice, ¿verdad?, que ellos, y abre el portero de las ovejas, ¿verdad?, el gran pastor, y oye su voz, y sus ovejas llaman por nombre y lo saca, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Y en esta hora, ¿verdad?, hay pastores que tal vez ni su nombre de las ovejas lo saben, ¿verdad? ¿Cómo lo va a llamar por su nombre? Gloria a Dios, aleluya. El 4 dice: y cuando ha sacado afuera, todas las propias van delante de ella, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Qué hermoso es la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que verdad que la oveja, ¿verdad?, que es obediente a su pastor, solo con oír su voz nada más, no le va a estar gritando, sino a escuchar nada más su voz, él va a seguir a su pastor, a donde quiera que él vaya el pastor, sus ovejas van a ir con ellos. Gloria a Dios. Y dice el 5 dice así: mas el extraño no seguirá, sino huirá de él, porque no conoce la voz de los extraños. Alegoria les dijo Jesús, por ellos no entendieron que era lo que les decía. Gloria a Dios. Miren, y estos no entendían lo que decía Jesús por medio de esta parábola. Gloria a Dios, aleluya. Y dice: el extraño no escuchará su voz, ¿verdad? Y si ahora tú no has escuchado la voz de tu pastor, si tú a veces te has negado cuando tu pastor te llama, amado hermano, hoy es el tiempo de que tú te levantes y llegas con tu pastor y le pides perdón. Y que te vuelvas a sus caminos, dice el Señor, que tú vuelves a sus caminos. Y que en esta hora el Señor,
Él te quiere usar de gran manera, pero primeramente tienes que levantarte de tu asiento y pedir perdón a tu pastor si lo has ofendido. Porque estos pastores que están aquí, el Señor los ha llamado conforme el corazón de Él. El que les puso aquí no fue el hombre, sino que ellos han recibido un llamado del Señor Todopoderoso, ¿verdad? Y en esta hora, si algún pastor también no ha dado, ¿verdad?, pastos, no ha dado la palabra para las ovejas, hoy es el tiempo, amado pastor, que tú te levantes, que retomes nuevas fuerzas, porque el Señor está para levantarnos, ¿verdad? El Señor está para restaurarte en esta hora. Si tú no has sido fiel a tu congregación, si tú no has escuchado la voz de tu pastor, cuando el pastor te habla, tú te huyes de él. Hoy es el tiempo, amado hermano, que tú vengas y le pidas perdón a tu pastor. Porque el pastor, ¿verdad? El buen pastor que fue Jesús, su vida dio por las ovejas, ¿verdad? Y hoy en día los pastores que están aquí, ellos se esforzan, se han esforzado grande. No es porque sean, ¿verdad? No es porque sean mis cuñados, ¿verdad? Sino que yo me he dado cuenta de eso y yo, estudiando la palabra, yo le dije, Señor, ¿qué palabra quieres que lleve para tu pueblo? Y el Señor me dijo, llévalos eso. Y el Señor me empezó a mostrar desde el domingo pasado, me empezó ahí a mostrarme qué palabra traía yo para los pastores. Y el Señor me dijo, habla ahí en los pastores, porque hay necesidad ahí. Hay necesidad a los pastores también en las ovejas. Y yo no es porque sean mis cuñados, ¿verdad? El pastor Caín, pastor Nelson, pero yo a veces, ¿verdad?, observo esto, observo y me he dado cuenta, ¿verdad?, que no es fácil ser pastor. Y aquí la palabra, estudiando la palabra, yo me di cuenta de que estos pastores fueron llamados, ¿verdad?, conforme al corazón de nuestro Dios. El que los llamó aquí no fue el hombre, sino que fue el Todopoderoso. Porque ellos se esforzan por traer la palabra. Gloria a Dios. Ellos aquí están, nunca han dejado la congregación, aquí está abierta a pesar de todo lo que está pasando, ¿verdad? Ellos están firmes aquí en la casa, ¿verdad? Ellos se esforzan por venir aquí. Y cuando una oveja entra en la puerta, ellos se alegran. Yo me he dado cuenta, ¿verdad?, que ellos se motivan cuando alguien entra, ¿verdad?, en esa puerta que está ahí. Ellos se motivan cuando los hermanos vienen. Amén. ¿Por qué? Porque son pastores conforme al corazón de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a mi Rey. Son pastores que tienen sus ovejas, ¿verdad? Y en esta hora de la noche, ¿verdad?, el Señor, ¿verdad?, hablando, ¿verdad?, al profeta Jeremías, al profeta Ezequiel, que Él levantaría pastores conforme a su corazón de Él, no conforme al corazón del hombre. Y en esta hora la palabra, ¿verdad?, nos explica que si nosotros, ¿verdad?, tenemos nuestros pastores, seamos fieles a nuestros pastores. Porque un día dice la palabra de Dios que Él pedirá cuentas al pastor por nuestras vidas, ¿verdad? Y hay de aquellos pastores que no están haciendo las cosas bien delante de nuestro Dios. Hoy es la palabra, llega, ¿verdad?, a tiempo para que ellos se pongan y vuelvan a recobrar fuerzas en el Señor. Y también las ovejas, hoy es el tiempo que vengan, ¿verdad?, y se levanten de sus asientos. Si en cualquier momento han fallado o no han escuchado la voz de sus pastores, hoy es el momento que se levanten de sus asientos y pídele perdón a tu pastor. Aleluya. Pídele perdón a tu pastor y el Señor te perdonará también a ti. Sí, porque dice la palabra de Dios que los pastores, ¿verdad?, serán demandados, ¿verdad?, por la sangre de uno, ¿verdad? Sí. Así que en esta hora de la noche la palabra ha llegado a nuestras vidas. Yo en primer lugar, si hemos murmurado a nuestros pastores, si hemos criticado a nuestros pastores, hoy es el momento que vengamos y digamos a nuestros pastores que nos perdonen. Hoy es el tiempo, amado hermano, el tiempo está abierto, ¿verdad? Porque podemos fallar en cualquier cosa, en no salir con ellos, en no ir con ellos, en no ir a donde nos llaman, sino que solo los pastores se van
y no se van las ovejas con ellos, ¿verdad? A veces llegan dificultades a la vida de un pastor, tal vez tu esposa, tal vez tus hijos, son de piedra de tropiezo, ¿verdad? Para los pastores. Hoy es el tiempo que tú te levantes y le digas a tu esposo o tu hijo, que te levantes y le digas a tu padre, a tu pastor, dígale, perdóname porque no estamos haciendo las cosas bien. Porque el enemigo, él vino a matar, a destruir, ¿verdad? Y él se va por donde el pastor más quiere, por donde un familiar, el enemigo se mete ahí. Y hoy, en esta hora, el Señor quiere restaurarte, el Señor en esta hora quiere perdonarte, el Señor quiere en esta hora que se rompan esas cadenas. Y en esta hora les invito, amados hermanos, sino que se levanten, ¿verdad? Y si han fallado a sus pastores, pídanle perdón. Y así también el que en esta hora ha escuchado, ¿verdad?, la palabra de Dios y no tiene pastor, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo que la palabra nos dice, ¿verdad? Aquellas ovejitas que andan ahí nada más como cabritos, ¿verdad?, brincando. Hoy es el tiempo que tú te congregues en una congregación y seas fiel a tu pastor. En esta hora el altar está abierto, así que en esta hora pueden pasar los que se quieren reconciliar con el Señor, los que quieren pedir perdón a Dios, porque lo podemos fallar en cualquier momento, ¿verdad? Hoy es el tiempo, amados hermanos. Esto fue la palabra de parte de nuestro Dios, y en esta hora el tiempo está abierto. Le damos el tiempo al pastor que él ore, ¿verdad?, para terminar. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios.